sprint final. No sé si ya está Seba, ¿lo tenemos a Seba ahí? ¿Sí? Seba está desde el principio. Sí. Es más, voy a contar una infidencia. Hizo Dale. adaptaciones a su presentación en función de lo que dio Enzo, así que ha estado adaptando Como contenidos a siempre, Seba, último momento, un presentalo, capo Celi, total. presentalo. ¿Qué podemos decir? Que es amigo ya a esta altura, que hemos compartido clases en la diplomatura, en el Consejo de la Magistratura, que está siempre que le pedimos y aporta en todos los ámbitos. Así Me gusta porque que, vas haciendo tiempo hasta abrir el currículum, se va anotando. ¿sí? Ya lo tengo Sí, abierto, ahí voy, ahí me voy. gusta, dale. No, si lo tengo abierto. Quería poner una parte informal antes de llegar a la formal, si no queda muy serio. Bueno, Dale. Seba Chumbita es abogado adscripto en la Secretaría Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Es docente de grado y posgrado de la Universidad de La Plata y de la UBA. Es investigador. Es líder de proyectos en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA. Tiene una maestría en Derecho Procesal en la Universidad de La Plata. Diplomados y especializaciones, no les voy a contar, pero muchísimos. Máster en Legal Tech y Gestión Digital de la Abogacía en la Universidad de Salamanca, de España, y es doctorando en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social de Derecho de la Universidad de Salamanca, también en España. Seba, ahora sí, Seba, bienvenido. bienvenido. Gracias Hola, por estar. El comando es tuyo, capitán. gracias Mario, hola Celi, hola Giancarlo, hola a todos y a todas, muy buenas tardes, muy buenas noches en algunos lugares, o no sé si buenas mañanas, porque esta diplo está en transfronteriza que no sé de qué parte del mundo me están escuchando y algunos viendo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Había mandado un CV más reducido porque me da pudor cuando se pone tan explícito el recorrido que tiene uno, que por ahí son meros cartones, ¿no? Y después el desafío está ahora, y más aún hablando después de Enzo y Cecilia. Bueno, lo que yo tenía para... Hola, Giancarlo, ¿cómo andás? Prácticamente hablamos como hermanos estos días, fue una locura. Yo soy como el producto nacional y popular, porque vino Enzo, de Cecilia, que es prácticamente adoptada por la Unión Europea, y bueno, yo soy de estos lares, así que soy más precio-cuidado. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Traté, como dijo Celi, de en algún punto, para que todo tenga una conducción, un hilo conductor, de tratar de seguir sobre los temas que fueron charlando, ¿no? Pero sí lo voy a enfocar a lo que es la justicia, la administración de justicia, porque, digamos, el marco de la Diplo se presenta como un enfoque inter y transdisciplinario para que todas las personas que colaboran con la prestación del servicio de justicia, bueno, puedan volcar todos esos conocimientos. Y en este caso sería vinculado con la inteligencia artificial, ¿no? Que es una herramienta que viene un poco a patear el tablero, que viene a traernos no solamente conocimientos propios de otras ramas, como es la programación, la informática, sino también nos invita a salir de nuestra caja, no sé si negra, pero una caja jurídica bastante particular, que viene con una enseñanza muy cerrada, ¿no? Como los caballos, ¿no? Venimos de leyes, normas, principios, nos sabremos un poquito a la sociología, un poquito a la economía, pero más que nada como para pasar de año, y después seguimos enfocados en las normas. Y la inteligencia artificial no solamente es programación, viene a patear el tablero porque también nos invita a hacer un enfoque desde la filosofía, lo moral, lo ético, la programación, lo neurocientífico. O sea, todo tiene que ver con todo con la inteligencia artificial, ¿no? No es solamente vengo, aplico un programa que me resuelve una tarea, me la simplifica, me la licúa, me hace el trámite mucho más expedito y listo. No. Hay que prepararse, hay que alfabetizarse, hay que traer nuevos conceptos,
muchas cosas que creo que representan los verdaderos desafíos para, para todas las personas, insisto, que trabajan en la administración de justicia. Y por eso es que mi charla, en estos minutos que vamos a compartir, se trata de eso, de cuáles son de abordar los desafíos concretos para que podamos aplicar justicia e inteligencia artificial en la justicia. Que valga el error, lo podemos tomar porque en algunos casos valga la inteligencia artificial tal vez para hacer justicia, ¿no? En esto de si se presenta como una herramienta que pueda ser, obviamente, además de transparente, ¿no? Pero que sea un poco más justa en términos de seguridad jurídica, de tal vez en muchos casos resolver de manera constante una cierta problemática, ¿no? En esto de que acudimos a un tribunal y por una lesión, supongamos por un miembro inferior, son 100.000 pesos, en otro lado son 250.000 pesos, o tal juez falla en tal sentido y acudimos al forum shopping. Entonces, bueno, tal vez a veces ciertas herramientas que se presenten como robustas, y además con todos los principios éticos que van por detrás de la inteligencia artificial, que han abordado Enzo y Cecilia, podamos tal vez a veces tener un poquito más de sostenibilidad en algunos criterios, ¿no? Lo cual no implica ir contra la independencia judicial, ¿no? Contra el propio arbitrio de los jueces y las juezas, pero sí desalentar la arbitrariedad. Esto de sí porque sí y no porque no. Ni hablar, obviamente, de la falta de fundamentación de algunas resoluciones judiciales, ¿no? que comúnmente solemos ver. Pero bueno, a veces cuando planteamos este tema de la IA y qué es lo que queremos, y a dónde vamos, y qué es lo que trae, y sobre qué nos va a poner en jaque, yo advierto de lo que uno puede escuchar es que tal vez como comportamiento natural humano, la reticencia, el miedo a lo distinto, el tratar digamos, de que algo no nos venga a romper esa suerte de estabilidad, bueno, somos pocos pero nos conocemos mucho, entonces ahora traen esta herramienta, ¿qué es lo que pasa? Pero sí, como decía, me parece que en algunos casos tratamos de ser más papistas que el Papa, ¿no? De poner a discutir, no, pero la IA, ¿hasta qué punto puede ayudar? ¿No? ¿Cuándo va a poder reemplazar al ser humano? ¿Cuándo voy a poder tener la revisión por un ser humano? Bueno, tal vez para algunas cosas necesitemos inteligencia artificial y tal vez para otras no, para aquellos procesos que sean, que requieran cierta sensibilidad, que requieran, al menos hoy, por supuesto, hoy o en los próximos 5 o 10 años, diría yo, desarrollo tecnológico, donde la inteligencia artificial no solamente pueda abocarse a cuestiones más de tipo, si se quiere, formales, estandarizadas, donde ya, digamos, se pueda llegar a arbitrar algún tipo de pensamiento crítico y extenso sobre una problemática, es decir, que se puedan atender una cierta cantidad considerable de variables para llegar a una decisión justa. Bueno, tal vez ahí ese escenario puede ser distinto al que tenemos hoy, en donde podemos solamente incorporar para, en lo que se denomina la IA débil, atender una tarea o 2 o 3, pero no, digamos, tener un espectro o una administración total de un pleito, ¿no? O sea, la inteligencia artificial hoy nos plantea un escenario muy acotado de lo que puede llegar a ser la administración entera de justicia. Estoy hablando siempre de la función jurisdiccional, ¿no? Sabemos que la justicia tiene otro tipo o sea, la administración de justicia comprende funciones de superintendencia, de personal, ¿no? De ahí que decimos el juez robot. Bueno, el juez robot solamente para tener un juzgado jurisdiccional, libre digamos, de personal, ¿no? Porque si no tendríamos que tener el reemplazo del juez o la jueza, tendría que ser que la IA también pueda decir, bueno,
tomate las vacaciones en junio, ¿qué pasó? ¿Te enfermó tu hijo? Bueno, te justifico la falta, ¿no? O sea, es como que tendríamos que ya encerrar una idea de IA que hoy obviamente no es la realidad y que creo que estamos un poco lejos. Pero bueno, retomando esa serie de desafíos, la charla, yo no voy a hablar de lo que es la inteligencia artificial, pero va a rondar sobre el concepto básico de tratar de entenderla, al menos hoy, como esa herramienta que intenta emular, imitar, no quiero traer a la discusión la terminología, porque a veces es muy fina y no nos lleva a ningún lado, pero sí, digamos que trata de hacer lo mismo que hace la persona humana. Y obviamente que, dependiendo del tipo de actividad, podríamos considerar que la inteligencia artificial puede reemplazar en su totalidad a la persona humana y en otras, obviamente que no. Si estamos hablando digamos, en un proceso productivo, una máquina que pueda confeccionar determinado producto alimenticio, bueno, tal vez el reemplazo puede ser absoluto, ¿no? No necesitaríamos, digamos, siquiera de una persona humana que pueda llegar, digamos, a supervisar ese proceso de creación de producto. Pero en otras actividades, como puede ser la justicia, ahí tenemos que empezar a hacer una discriminación, una clasificación, dependiendo de la tarea y el impacto que arroja para el proceso. Porque no es lo mismo configurar en forma automatizada 100, 200, 300, 500 cédulas por día que determinar el interés superior del niño, ¿no? Que, como decía Cecilia, establecer un scoring respecto a la peligrosidad o nivel de reincidencia de un sujeto en sede criminal, ¿no? En algunos casos podremos estar hablando, si se quiere, de una clasificación de las resoluciones judiciales, y en base a eso empezar a explorar el tipo de efecto que causan para el proceso. Tenemos que, mayormente, aquellas decisiones de impulso procesal, como pueden ser las providencias, los despachos, bueno, tienden, digo, porque nunca hay que hacer una definición absoluta, pero tienden a no generar otro impacto, otro efecto que el mero impulso del trámite, aunque obviamente pueden acarrear o generar la consecuencia de un agravio de difícil reparación ulterior, ¿no? Como que se tenga por no presentar una documentación. Pero si nos movemos ya en el ámbito, digamos, de lo decisional, que puede llegar a tener incidencia en el fondo, como puede ser una resolución interlocutoria, y ni hablar de una decisión definitiva, una sentencia definitiva, bueno, ahí tendríamos que ver qué tipo de herramientas hoy podríamos utilizar para hacer más eficaz a esa decisión judicial. ¿Y por qué no digo eficiencia? Bueno, porque tal vez sí podríamos hablar de eficiencia en la toma de la decisión judicial, pero como ustedes saben, la eficiencia está más vinculada con la optimización de los recursos, ¿no? Es decir, con la pérdida de tiempo, con el ahorro en costos, en insumos, etcétera, etcétera. Y eso lo podríamos emparentar todo con la confección de cédulas, recepción automática de escritos, generación de firma digital, etcétera, etcétera. Pero cuando ya nos movemos en la eficacia, sin hablar de desplazamiento, porque para hablar de desplazamiento total tendríamos que dotar, digamos, a la IA de cierta personalidad o personalidad jurídica para poder atribuir la función jurisdiccional, es decir, poder estatal, a un software, a una máquina, para que pueda decidir, digamos, un pleito conforme a derecho. Pero eso, como les dije, está bastante lejos por este doble orden de factores. Primero, el desarrollo tecnológico, y por otro lado, la cuestión constitucional o normativa. Ahora ustedes también me pueden decir, bueno, pero en el caso de un juicio ejecutivo, en donde tenemos una ponderación de recaudos formales, que por ahí se traduce en un checklist, digamos, o en un chequeo
de recaudos que si se encuentran cumplidos, como puede ser en Argentina, ¿no? El decreto 5965 del año 63 de los pagaré y bueno, las letras de cambio, tal vez podríamos aplicar inteligencia artificial. Sí, pero también hay en ese campo excepcional, dentro de lo que son las excepciones, como la que ustedes conocen de la inhabilidad de título, terminamos siempre de alguna manera, no digo discutiendo el fondo de la cuestión, porque eso es una cuestión vedada a los juicios ejecutivos, pero siempre se termina empantanando. Entonces, por eso digo yo que me parece que hoy, al menos para poder considerar el cúmulo de situaciones que se dan en el marco de un expediente, tenemos también al desarrollo tecnológico como un valladar de aplicación en la IA de manera robusta. Dicho eso, de lo que es la IA y el estado en que se encuentran, la mayoría de los sistemas que se encuentran hoy operando, que se constituyen en herramientas para la eficiencia y para la eficacia del trámite, del desarrollo del trámite y la toma de la decisión, tampoco me voy a ahondar, pero quiero repasarlas porque después a la hora de verlas se las quiero identificar para que vayan, digamos, conectando las cosas. Existen distintas ramas o técnicas de la IA que se aplican sobre estos sistemas o que se construyen sobre la base de esa técnica o esa rama para poder darle vida al software, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, un sistema o un programa que detecte patrones de información sobre un texto plano, como puede ser una demanda, que trate de reconocer algún tipo de imagen, como puede ser una prueba de tipo informativo, de tipo documental, como por ejemplo para analizar, digamos, en una suerte de bar o de telebeam para la gente más grande, si el vehículo se encontraba pasando o no la intersección de las vías de circulación, ¿no? No es lo mismo identificar caracteres formales, como puede ser a través de las técnicas de procesamiento del lenguaje natural, o sea, lo que sería texto plano, que lo que sería visión computacional, que sería ya volcado a imágenes. O sea, tenemos distintas ramas que se encargan tal vez de hacer la misma tarea que, no digo intuitivamente, pero rápidamente hacemos nosotros como seres humanos. Y después, dentro de ya lo que es cómo aprenden las máquinas, tenemos, como decía Cecilia, y creo que también eso lo mencionó, tenemos al aprendizaje automático, al machine learning, como tal vez la técnica de IA que más se utiliza sobre la base de la técnica o el proceso arbolado que ustedes vieron. Si no se me pasó mal, vi que hace poco tuvieron un taller con Julián y Matías, que es sobre la base de cómo se estructura el pensamiento jurídico, que es muchas veces a través de un camino u otro, ¿no? Si partimos de la base de hacer, hago lugar o rechazo la demanda, y ahí empezamos a ver todas las condiciones que se dan o no para tomar uno u otro camino, digamos, el arbolado es el que se presenta como la materia prima del aprendizaje automático del machine learning. Y después sí tenemos ya el deep learning, que es, digamos lo que sería un aprendizaje profundo, un poco más complejo, que es el que ya empieza a tener o empieza a convertirse en lo que más se asemeja a el pensamiento humano, a tener una serie determinada o indeterminada de variables para poder llegar a una solución o una predicción concreta, ¿no? Un resultado algorítmico. Hay algunos sistemas que sondean o que por ahí para una actividad propia del software se utiliza
pero lo cierto es que mayormente se maneja con Machine Learning, ¿no? Y después tenemos la robótica, que tal vez es lo que menos aparece, o sea, cuando ya es la IA mostrada en forma corpórea, que hace poquito lo vimos a Elon Musk, que ya, digamos, se lanza a vender robots por un precio para los americanos accesible, pero que ya empieza a tomar forma, o sea, empezamos a ver en nuestros días lo que cuando veíamos Terminator 2 nos reíamos, ¿no? Ahora empezamos a ver que esto ya está empezando a suceder de muchas formas, pero cuando ya empezamos a ver que esto se empieza a escuchar, que empieza a estar a la venta, bueno, empiezan todas las alarmas y todos los semáforos de todos colores para preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pero que en justicia también se empieza a implementar, obviamente, para los países más desarrollados tecnológicamente. Este tema de lo que sí se puede, de lo que no se puede aplicar, me refiero a inteligencia artificial, no tiene una regulación específica para justicia, más allá de todos los intentos, todas las tareas, todos los esfuerzos de la Unión Europea, que tal vez culturalmente hablando es lo que más receptamos por ser países que adoptamos el civil law, por contraposición a lo que sería el common law, ¿no? Lo que es el derecho anglosajón, que mucho tiene que ver en esto. Obviamente por cuestiones de tiempo no voy a poder desarrollar todo lo que digo, pero me gusta ir tirando algunas chispas para que el que quiera o la que quiera prenderse le pueda quedar ahí pendiente y después lo pueda desarrollar. Tiene mucho que ver la aplicación de IA según el sistema procesal, según el tipo de sistema procesal de que estemos hablando. No es lo mismo aplicar IA en un sistema de precedentes que aplicarla en un sistema de que no lo es. No solamente por la verificación de la analogía de los casos, sino por la propia cultura que tiene ese ordenamiento jurídico y lo que espera la ciudadanía de ese comportamiento por parte de la Administración de Justicia. Hoy hablaba Enzo de lo que es, que él decía que Argentina es un país federal, y digamos, todo lo que tiene que ver con la regulación, con las normas, con la autonomía que él hablaba, digamos, esos temas son muy importantes para hablar de inteligencia artificial, para hablar de una inteligencia artificial aplicada, digamos, en forma generalizada, ¿no? De forma robusta, de cara a discusión a los próximos años. No es lo mismo querer, si se quiere, implementar, incubar sistemas en un estado que en otro estado, ¿no? Lo mismo tal vez le pasa a Estados Unidos con sus regulaciones interestatales, ¿no? Y no es lo mismo decir que un estado que pueda llegar a tener establecida la pena de muerte que otro estado que no lo tenga, ¿no? Tienen esas suertes de permisos legales que son dos mundos diferentes, pero sí la sociedad culturalmente espera un comportamiento determinado de parte de la Administración de Justicia, y eso me parece es lo que hace a la ecuación y lo que hace a la discusión. Volviendo al punto que me llevó a decir esto, es que en materia de regulación, en materia de principios, yo considero que los principios de la OCDE son los que culturalmente se adaptan mejor, más allá de que no tienen tantas diferencias con lo que establece la Unión Europea, con el Libro Blanco, y otros dictámenes, etc. Pero me parece que también a la hora de establecer ciertos principios éticos, también tiene que considerarse el contexto sociocultural en el cual la IA va a ser aplicada, ¿no?
¿Por qué? Porque en esta transgresión, en este dinamismo digamos, de que una tecnología tan disruptiva se aplique, bueno, tiene que considerar ese contexto, ese grado de alfabetización, ese grado de globalización, entendido como acceso a recursos tecnológicos. Hay que considerar un montón de factores antes de empezar a regularlo o antes de empezar a tratarlo. Por eso, una estrategia común de Latinoamérica me parece sumamente importante para poder avanzar en la materia. Yo lo que rescato de los principios de la IA, y estoy tirando flashes hacia mi derecha para poder ver el tiempo, es que me parece que hay un gran principio que en materia de justicia es el que se lleva, digamos, como la mayor atención. Y es que establece que los sistemas de IA tienen que diseñarse de una forma de que respeten el Estado de Derecho, los derechos humanos, los valores democráticos, la diversidad, en esto que hablaba Cecilia también, respecto a los estereotipos, a las conductas discriminatorias, ¿no? Que son, digamos, la antítesis de la diversidad. Y que tienen que incorporar salvaguardias adecuadas, por ejemplo, que se permita que la persona humana pueda intervenir en ese proceso, digamos, de desarrollo de la IA, que va desde cuando uno lo piensa hasta cuando lo mantiene, pasando por el desarrollo, las pruebas de concepto, la incubación propia, etcétera, etcétera. Y que todo esto esté en miras a garantizar una sociedad justa y equitativa. Claro, sería fácil de acá, digamos, que somos prácticamente hermanos y hermanas latinoamericanas, decir, bueno, coincidimos en que esto se cae maduro, o sea, no podríamos aplicar un sistema de IA que no esté basado en esto que estás diciendo, Sebastián. Claro, pero si nosotros hablamos de China, esto resulta totalmente inaplicable. Porque no podemos hablar de Estado de Derecho, porque no podemos hablar de derechos humanos, porque no podemos hablar de valores democráticos, porque no podemos hablar de diversidad. Entonces, a la hora de analizar herramientas de tecnología basadas en IA, o software, o robótica, y decir, bueno, en China lo están haciendo. Sí, perfecto, los chinos están haciendo, pero ¿a qué costo lo están haciendo? ¿Cómo gobiernan? ¿Cómo gestionan esos datos? ¿Cómo obtienen los datos? Cuando yo voy a un supermercado y abono, en vez de con mi tarjeta de crédito, con mi rostro, porque el Estado ya tiene asociada mi tarjeta de crédito a mi rostro, o cuando voy a un aeropuerto y me asomo a una pantalla y solo con mi rostro me dice en dónde sale mi avión, a qué hora tengo que estar, eso significa que el Estado está gobernando mis datos biométricos, mis datos privados, mis datos que me pertenecen a mí, y que en algún punto ese contrato social que aparece como implícito, digamos, de que yo me quedo acá y adopto esas normas, no es lo mismo, no es decir, bueno, ¿en qué momento yo dije que ahora los datos, en qué parte del contrato decía que mis datos ahora son del Estado también? Y que ni hablar que si me quiero ir, si me dejan ir, ¿no? Entonces, digo, esto es muy importante, no hay que dejarlo de pasar por alto, digamos, tomarlo a la ligera. Es muy importante esto de que los sistemas de IA cualquiera, tanto en su máxima como en su mínima expresión, tengan esto en consideración. Y luego sí podríamos hablar de lo que serían, lo que yo denomino, porque esta es una interpretación propia que yo hago de los principios, por eso puse a uno bien arriba y los otros que vengan por debajo. Que yo los clasificaría, los denominaría como principios comunes, porque no puedo decir que han sido redactados para la justicia, pero sí principios específicos para la administración de justicia. Que tiene que ver con la transparencia y la divulgación responsable para que las personas sepan cuándo están interactuando con la inteligencia artificial. Y obviamente que puedan oponerse a los resultados de esa interacción. No podríamos
ya que, como dije al principio, a veces la justicia se comporta como una verdadera caja negra. No dije caja negra vinculado con la justicia, lo dije con la formación. Pero sí, a veces la justicia se termina comportando como una caja negra. Cuando la justicia no brinda el fundamento lógico, jurídico, por el cual llega a una decisión, se está comportando como una caja negra. Yo siempre recuerdo que Iván Frochan decía que el recurso de reposición no hace otra cosa más que confirmar la tosudez de los jueces, ¿no? Solicito la revocación. No, ¿por qué no? ¿Cómo? ¿Por qué no? Entonces, a veces la justicia se comporta como eso, cuando no trata de abrirse un poco a la ciudadanía en un lenguaje claro, accesible, eh, está haciendo ahí, rosa, digamos, lo oscuro, ¿no? No quiero que sepas las verdaderas razones de por qué fallo de esta forma. Entonces, la IA tiene que ser transparente, tiene que, digamos, poder, no sé si transparente desde el punto de vista que tiene que estar disponible, como cualquier hijo de vecino pase, agarre el código, lo abra, lo manipule y haga lo que quiera. Pero sí que se brinden los mecanismos normativos, porque esto tiene que tener una regulación, así del mismo modo que al momento de establecer o solicitar una redargución de falsedad o una nulidad de un acto jurídico, no se vale la nulidad por la nulidad misma, sino que tiene que haber un mecanismo que tenga recaudos formales de admisión. Bueno, sorteados esos podamos sí, ahí sí, ver cómo es que el algoritmo, por decirlo de alguna forma, llega a la decisión que llega. ¿Por qué tomó ese camino y no otro? ¿Cuál fue el dataset con el cual fue entrenado? Si es un sistema que fue entrenado por un programador, o si estamos hablando de deep learning y aprendizaje reforzado, en donde ya no tenemos, digamos, tantas instrucciones, sino ya es la propia máquina la que empezó a trabajar y a tener salidas, digamos, no supervisadas, ¿no? Para que se entienda. Si es el propio sistema el que tomó la decisión y la alargó. En ese caso, ver cuál es el grado de responsabilidad que tiene la persona que debería supervisar eso, ¿no? Pero bueno, sí tenemos que tener una transparencia, la IA tiene que venir a, digamos, de algún modo a establecer condiciones para que esto, en los casos de que no es oscuro, sea más transparente y a su vez, una vez implementada la IA, no arroje ningún tipo de manto de sospecha respecto a cómo se programó, a qué datos se ingresaron, con qué se trabajó y sobre cuáles son las condiciones o no que cumple el sistema en su proceso algorítmico para llegar a esa decisión. Después, vinculado con el tema del saber cuándo estamos interactuando con un sistema o cuándo un juez se vale de una herramienta inteligente para tomar una decisión, sea la que admita o la que rechace la demanda. Pero es importante, yo recuerdo que hace un tiempo un fallo que creo que fue en Italia, que se había, digamos, hecho lugar a una pretensión de consumo porque en la compra de unos pasajes aéreos, más allá de las cláusulas de adhesión que estaban vigentes o que obviamente que conformaban ese contrato, la persona usuaria nunca había tenido la posibilidad de saber que estaba, digamos, contratando con una IA. Entonces se había anulado el contrato justamente no se dijo de esta forma, pero sí que la persona ese acceso a la información no lo tuvo respecto a la contratación. Entonces, volcado a justicia pasa lo mismo. O sea, tenemos que saber para que el día de mañana, como dicen los principios de la OCDE, podamos oponernos a los resultados de esa interacción. O sea, no quedar en un estado de indefensión. Es sumamente importante. Y después, para avanzar ya en la charla, todo lo que tiene que ver con la robustez, tiene que ser sistemas seguros, fiables durante toda la vida útil. No es que solamente instalo el programa,
buenas noches Bariloche, y que funcione. Bueno, si el día de mañana funciona mal, bueno, no es mi problema. No, se tienen que establecer los mecanismos de supervisión, de mantenimiento y obviamente de responsabilidad. Y obviamente, como emparentado con esto, las organizaciones, o sea, el Poder Judicial o los jueces y las juezas el día de mañana, que utilicen esto, en su momento deberán responder por su correcto funcionamiento, siempre que tuvo obviamente la aptitud para generar un error judicial. Fiabilidad ética. Voy a decir una cosa para pasar rápido. Una cosa es hablar de la fiabilidad y la ética de la IA, lo que tiene que ver con la supervisión humana, con la rendición de cuentas, con la transparencia. Eso tiene que ver, desde mi punto de vista, es un análisis que se tiene que hacer respecto a todo lo que tiene que ver al sistema en sí, a los algoritmos en sí, al programa informático en sí. Pero después, el sistema, digamos, si podemos dividirlo en dos, digamos, como si fuese programación, incubación, perfecto, acá lo tenemos. Esto resuelve de esta forma, pongámoslo bien en absurdo, resuelve de esta forma. Después tenemos que hacerle el mismo juicio de valor que le hacemos a los jueces y a las juezas desde el punto de vista de la ética judicial. Porque una cosa es que estén libres de sesgos, que no tengan estereotipos, que no tengan prejuicios, que sean transparentes, que haya rendición de cuentas. Pero después tenemos que ver si son independientes, si son imparciales, si tienen capacitación permanente, en el sentido si se retroalimentan o se están inmiscuiendo o se están aprendiendo de la nueva jurisprudencia, la nueva doctrina, si son prudentes, si son justos, si son dirigentes y si pueden llegar a ser responsables. Eso me parece que es un debate que entiendo que estamos en la primera ola, digamos, la primera ola de la IA, digamos, estamos todavía tratando de entender qué es, porque tuvimos un cambio muy abrupto. Hablar de IA, nos podemos ir desde Turing para acá, pasando por Guerra Mundial, por conferencia de Estados Unidos, por AlphaGo, por todo, pero estamos empezando estos cursos, estas capacitaciones, 5 años para atrás, no más. Entonces, en este tránsito, es lógico que no se discuta todo, porque estamos en etapa incipiente, pero yo creo que desde el punto de vista de la Administración de Justicia, es una discusión que también tiene que estar, o sea, que no puede quedar implícita, porque si no, así como le exigimos que la IA trate de emular el comportamiento humano, para que tenga más respuesta, bueno, también el día de mañana tenemos que preguntarnos si le caben o no las mismas exigencias que pesan sobre un ser humano. Yo creo, si me apuran ahora, les digo que sí, tal vez algunas vinculadas con el decoro, con la austeridad, con el comportamiento, bueno, lógicamente, no es un ser humano, no podemos exigirle lo mismo, pero hay algunas que creo que son comunes y me parece que tienen que estar. Entonces, por eso, me parece que una cosa es hablar de ética desde el punto de vista del algoritmo y otra cosa es ya de la función que va a cumplir o de la ayuda, de la asistencia que va a brindar esa IA en la justicia, y ya hablarlo, enfocarnos, ¿no?, desde la ética judicial. Ya me quedan pocos minutos, pero cuando nosotros hablamos de IA y el proceso judicial, decimos, bueno, pero ¿cómo lo empezamos a conectar? Porque está buenísimo hablar de IA, lo hablamos siempre para es inocente, es culpable, ¿qué más? ¿Hay riesgo, no hay riesgo? ¿Otorgo o no una medida? Las cautelares, pero no lo vemos en un sentido amplio. O no lo vemos desde el punto de vista cómo lo hacemos, cómo hay que hacerlo. Ustedes saben que los procesos judiciales son un conjunto de operaciones finitas, los actos jurídicos concatenados entre sí para llegar a un
un objetivo concreto como es la sentencia, ¿no? De demanda, sentencia, y en eso se da una serie de actos que permiten dar respuesta a problemas mediante la aplicación de reglas y principios. Reglas que son normativas y principios que son jurídicos, ¿no? Entonces, si son reglas y órdenes concatenadas y coherentes, entonces es muy parecido a lo que son los algoritmos, pues son, digamos, instrucciones a seguir basadas en reglas para lograr un objetivo, como puede ser una clasificación, una detección, una predicción, etcétera, etcétera. Obviamente que son, en algún punto son todas respuestas algorítmicas que pueden ser englobadas en la predicción, pero para que se entienda la ejecución en sí, o la importancia, o para qué lo quiero yo a la IA, lo identifico así como segmentación, clasificación, identificación, predicción o respuesta. Sebastián. Sí. Sebastián, ¿cómo andás? Nada, aprovecho para saludarte ahora personalmente. Escúchame, Seba, mira, ahí te hacen una pregunta, me parece que puede estar contextualizada para que la respondas ahora, si te parece bien. Pregunta Martín López, ¿cómo determinar la responsabilidad de la inteligencia artificial al momento de tomar una decisión judicial? Bueno, yo no hice el libro de Cecilia, pero estoy ahí haciendo el libro. Es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo. Lo primero que tenemos que hacer es determinar, hacer una clasificación de las decisiones judiciales. Vamos a tener decisiones judiciales adoptadas por el ser humano, por la persona humana, autónomamente, que van a ser cada vez menos, porque vamos a empezar a tener decisiones judiciales o decisiones en el sentido amplio, o sentencias en el sentido amplio, como les dije anteriormente, sentencias, autos homologatorios, resoluciones interlocutorias, providencias simples, que ya van a empezar a ser asistidas por la inteligencia artificial, como tal vez hoy ya nuestra vida se encuentra asistida por la inteligencia artificial, por un traductor de Google, por un Maps, por una identificación de objetos, de algún sistema de gestión que tengamos. Pero ya empezamos a tener una asistencia, pero ya una asistencia mucho más enfocada en la respuesta procesal o jurisdiccional. Y después lo que van a hacer las sentencias autónomas de IA, que van a hacer allí la del robot. Pero si nos quedamos en el medio, que es lo que hoy más o menos podemos ver, tenemos que empezar a determinar lo que es el error judicial, digamos, a través de toda la teoría que se ha construido respecto del error, y ahí vamos a tener dos tipos de errores: los errores improcedendo y los errores injudicando. Los errores improcedendo serían los menos susceptibles de ser generados con IA, porque son aquellos que hacen al trámite, a la celeridad del trámite. Y si tomamos en cuenta que la IA simplifica, licúa tareas y acelera procesos, bueno, en principio, es toda esa doctrina clásica que se construyó por la injustificada demora de los pleitos, caso Furlan, etcétera, etcétera, bueno, parece ser que la IA viene para darle con todo. Ahora, los errores injudicando, ahí ya me parece que es un tema complejo, que obviamente hoy no encuentra una decisión, o una solución, o una respuesta, pero a mí me parece, para dar una respuesta y no tirarla afuera, que lo que hay que evaluar es, hablando de heurísticas, digamos, y lo que podría llegar a ser el anclaje, es decir, cuando nosotros tenemos, ustedes saben que las heurísticas son aquellos antajos mentales para dar respuesta, o cuando nuestro cerebro busca dar una respuesta inmediata para simplificar, digamos, una tarea cognitiva, para ahorrar recursos. Y lo hacemos todo el tiempo. Y en la justicia también se hace esto. No es que no, en la justicia no se toman decisiones aceleradas. No, eso es mentira, porque como ser humanos nosotros estamos, no digo gobernados, pero estamos contaminados por los heurísticos. Y el anclaje, hay varios estudios que comprueban que cuando a nosotros insisto, porque el proceso cognitivo no se puede separar del judicial de la vida social.
Entonces, cuando una persona es contaminada, si se quiere, para que se entienda, con un resultado, luego es difícil que esa persona pueda salirse de esa respuesta, de esa predicción, para poder dictaminar una respuesta distinta. Esto se ha hecho, por ejemplo, un estudio sobre dictámenes fiscales, en donde los que vuelven de la procuración, que dictaminan en cierto sentido, cómo se sigue, digamos, la respuesta o esa evaluación primaria que hace un fiscal cuando se le corre vista, para luego poder coincidir o no con ese dictamen. Claro, ustedes pueden decir, bueno, lo que pasa es que generalmente las fiscalías son tan buenas que es imposible no separarse de ese dictamen. Bueno, la neurociencia a veces trata de estudiar y ver, de ir un poco más y abordar este tema de la heurística. Entonces digo, cuando un sistema, digamos, establece determinada respuesta algorítmica, hay que evaluar hasta dónde tiene la capacidad, digamos, para contaminar, digamos, esa respuesta, ¿no? Digamos, si, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, hacemos una cuenta, 4 más 4 más 16 más 25, claro, vos agarrás a alguien que trabaja en un comercio y la hace muy rápido. Y nosotros acudimos a la calculadora. ¿Y quién va a desconfiar de la calculadora? ¿Alguien desconfiaría de una calculadora? Generalmente, bueno, a veces volvemos a hacer el mismo procedimiento y nos da lo mismo. Pero ¿qué pasa si un sistema de IA establece una respuesta y la vuelvo a evaluar y establece la misma respuesta? ¿Yo me voy a separar de esa respuesta o me voy a confiar de esa respuesta? Porque la IA en sí administra y gobierna miles y miles de datos mucho más que en la mente humana. Entonces, así como hay determinada responsabilidad que se establece cuando un juez se aparta de un dictamen pericial, digamos, una prueba pericial que se presenta de una ciencia que le es extraña, y otro día podríamos discutir si los jueces y las juezas están capacitados para interpretar una ciencia que les es extraña, pero ¿qué pasa con un resultado algorítmico? No la quiero tirar porque capaz estoy abriendo demasiado el paraguas. Yo creo que puede haber responsabilidad, seguida de la utilización de un sistema de IA. Creo que se tiene que crear, digamos, las normas necesarias, primero para establecerlo, segundo para establecer los mecanismos para reparar, y para establecer los distintos tipos de responsabilidad, y acá la embarro mucho más, según el tipo de inteligencia artificial que estemos hablando. No es lo mismo cuando un programador trabajó, le dio órdenes, y la IA empezó a trabajar con respecto a esas órdenes, y fue supervisada y fue mantenida siempre por un ser humano detrás, que cuando ya la IA fue entrenada, le tiraron unos datos, y de repente trabajó sola, y escupió una respuesta, y nos valemos de esa respuesta. ¿Por qué? Porque en algunos casos podemos tener al programador, en otros casos, si el programador es del Poder Judicial, si no es del Poder Judicial. Acá podríamos hablar del caso de Northpoint, ¿no? El caso Compass se trató de eso. Hoy lo charló Cecilia, no sé si lo han hablado en otra clase o lo conocen. El caso Northpoint es, en el estado de Wisconsin, es una herramienta que automatizó el PSI, que es un informe previo a la sentencia, en donde a través de un cuestionario se interroga al imputado, al acusado, con un montón de preguntas que van desde la vida privada, pasando por la vida familiar, su vida social, su religión, su sexo, hasta su situación económica financiera, no solamente de él, sino de toda su familia, y todo eso establece un patrón de peligrosidad, que luego es ponderado por el juez, por la jueza, para determinar su grado de reincidencia. Claro, Loomis, que fue el caso de Loomis contra State, que fue muy conocido, fue condenado. Y en todas las instancias judiciales, para hacerlo bien breve, se le dijo que, aunque, en realidad lo dijo la Corte, aunque no se hubiese valorado ese dictamen de Compass, esa predicción algorítmica, se hubiese llegado a la misma conclusión. Claro, ahí entramos en la caja negra, ¿no? Bueno, a saber hasta dónde, digamos, eso pudo haber viciado o no
el proceso cognitivo de los jueces y las juezas para llegar a esa conclusión. Y cuando Loomis quiso entrar, digamos, por las leyes digamos, comerciales que existen en Estados Unidos, ustedes saben que, digamos, no se puede, digamos, no puedo agarrar hacer un oficio y que Coca-Cola me dé la fórmula de cómo está hecha la gaseosa. Bueno, del mismo modo, North Point se negó a entregar, digamos, todo lo que tiene que ver con el sistema, cómo estaba diseñado, qué datos se utilizó, y más allá de haberse cercenado su derecho de defensa, lo cierto es que no se pudo determinar, según los elementos de juicio, si eso o no había, digamos, orientado, digamos, el grado de peligrosidad de Loomis en un cierto grado para originar responsabilidad. Pero sí, obviamente, que lo cierto es que primero se tiene que establecer el error judicial para luego establecer la responsabilidad. No sé si lo pude responder, pero yo creo que sí, que van a hacer algún tipo de responsabilidad, pero va a tener que ser, digamos, clasificada de cierto modo, de que se puedan establecer distintos tipos de responsabilidad según el tipo de IA, según el grado de autonomía que tenga la IA y todo lo que tiene que ver con el sistema de responsabilidad común, ¿no? Ni hablar todo lo que tiene que ver con la autonomía de la IA, que ahí sí nos podemos ir a vehículos autónomos, para hacer una analogía, posibilidad de que tengan personalidad jurídica, asignación de un patrimonio, para que en caso de una reparación pueda responder con su propio patrimonio, ¿no? En esto del resarcimiento civil. No podríamos hablar de tipo penal, pero sí, digamos, una responsabilidad de tipo civil podríamos establecer. No sé si Martín, ahí está, no, de nada por la respuesta. Yo creo que este tema, un dato que tiro porque no quería, porque dije papistas que el Papa, hablé de ética, hablé de decisiones judiciales, todo de responsabilidad. No sé si conocen el experimento de Moral Machine que hizo el MIT. Si alguien lo tira rápido en el chat, sí, no, sí, no, sí, no, sí, como una catarata. No. Bueno, lo comparto porque yo lo dejé abierto simplemente para mostrarlo un segundito, para que vean de qué se trata. Esto se meten en Google, ponen Moral Machine. Y esto es un estudio que hizo el MIT para poder determinar cómo es el comportamiento, para valerse de las respuestas, digamos, de los seres humanos en toma de decisiones, y eso poder después llevarlo a un auto autónomo, porque el auto autónomo toma decisiones por sí mismo. Está el usuario, lo puede conducir, lo puede dar ciertas instrucciones, pero la teoría es que yo me siento, me relajo y el auto autónomo dice, llévame hasta donde yo te digo. Bueno, ¿y cómo hace? Solamente cuando llega a la esquina frena, cuando ve la luz roja para, cuando pone el guiñe dobla. Claro, esas son situaciones comunes que se pueden dar y que son la normalidad. Pero ¿qué pasa cuando cuando el coche se empieza a enfrentar con situaciones que no son las comunes, sino son las excepcionales? ¿Y cómo tiene que responder ese coche autónomo frente a una determinada situación? Este es el inicio. Ustedes si inician, van a iniciar así, con una respuesta. Entonces, ¿qué eligen? ¿Qué hace el auto? ¿Mata o cruza? Y bueno, vamos a cruzar, ¿no? Ahora, ¿qué hace el auto? ¿Mata o mata? No, bueno, acá, claro, ¿qué hace el auto? Fíjense, ¿qué hago? ¿O mato o mato? ¿Qué elijo? No, inclusive, Seba, te pone edades, después te pone niños. Te pone edades, exactamente. Te ahí, pone por edades. ejemplo, en algunos tenés niños, en otros no, tenés el conductor del auto. Exactamente. ¿No? Fíjense ahora, ¿mato o mato? Acá tengo anciano, acá tengo fíjense, mi evaluación, ¿por qué sería? Bueno, tengo 3 ancianos, una joven, dos menores y 2 adultos. ¿Qué hago? ¿A quién mato? Entonces, son todas respuestas que cuando nosotros hablamos de autonomía de la IA, son todas cosas que fíjense lo lejos que estamos para poder atribuirle a un sistema la capacidad de poder resolver cuestiones de índole compleja,
como puede ser el fuero de familia, como puede ser el derecho internacional, etcétera, etcétera. Para concluir, porque ya estamos, son 6:10, los desafíos son alfabetización, tenemos que comprender cuál es el camino que vamos a emprender, camino de la innovación, cuáles son los desafíos que trae la innovación, que no solamente es la incorporación por incorporar, sino es a dónde, cuál es el resultado que busco, qué es lo que espero, cuáles son las mejoras que busco, ¿no? No solamente por querer hacer algo más rápido significa que va a ser más justo, ¿no? Si nosotros prescindimos o aceleramos un proceso de producción de prueba, no siempre vamos a llegar a una decisión justa, sino hay procesos que tienen que ser madurados. Tal vez la idea del case management para poder trabajar, digamos, algunos procesos y clasificarlos, hacen que la IA pueda correr en algunos procesos y en otros no. Y después todo lo que tiene que ver con la regulación, con la autonomía, con los grados digamos, de defensa que se puedan establecer para que las personas puedan saber cuándo interactúan, qué grado de transparencia, cómo son los grados de auditabilidad, la explicabilidad que tienen que tener los sistemas, etcétera, etcétera. Pero el camino es muy largo, pero lo bueno de todo esto es que el camino ustedes ya lo han empezado, hoy están acá, están haciendo esta diplo, se están reconvirtiendo, y seguramente ese proceso los va a encontrar en mucho mejor situación de que si no lo hubieran hecho, y en diferencia con el resto de las personas que no lo están haciendo. Pero sí que es un proceso largo en el cual hay que trabajar en forma mancomunada, y la forma, insisto, de que tiene esta diplo de trabajar a través de la crítica, de la construcción, de la empatía, hace que esto pueda llegar a tener un fin deseado, ¿no? Así que nada, yo no les quiero hacer robar más tiempo, simplemente agradecerles por haberme permitido compartir unos minutos y bueno, a disposición para lo que sea. Bueno, Seba, mil gracias. Yo te voy a sacar una última, porque seguro la tenías preparada y no llegaste, y tenés esa, y sos especialista y lo has estudiado mucho. 3 o 4 líneas de aplicación de la IA en justicia. ¿Dónde te lo imaginás más útil, digamos? Mirá, si querés, lo muestro. Dale. Quédense porque es nuestro lugar. Dale. Bien, aplicación de IA en justicia. Esto es lo que se está aplicando y no es lo que se está construyendo y lo que se va, porque nosotros metemos IA justicia, nos salta Estonia, juez robot y no existe. Esto es lo que se está aplicando. Tenemos desde sistemas que, como les decía, están orientados para la administración del trámite, para la gestión documental, si se quiere, de los procedimientos, confección de cédulas, oficios, recepción de escritos, generación de sentencias estandarizadas, todo eso para licuar, para hacer más rápido los tiempos, todo lo mecánico, repetitivo, tenemos herramientas. Prometea en Argentina fue quien pateó el tablero y en el cono sur pateó el tablero, que empezó con expedientes jurídicos simples para poder licuar en el Ministerio Público Fiscal de la Cava casos y casos de índole tributaria en los cuales a la hora de dictaminar había ciertos criterios comunes para dictaminar en base a criterios formales, insisto, sostenidos en el tiempo, como decía al principio, pero ¿qué pasaba? Cada vez que llegaba un expediente había que abrirlo, ver las fojas, ver de dónde dictó, digamos, la sentencia de primera instancia, cuál fue la cámara, dónde está el recurso. Entonces, con un agente conversacional, 4 o 5 preguntas, elaboro un dictamen, lo reviso y acelero exponencialmente el trámite. Después tenemos verificación de existencia o no de recaudos formales para llegar a superiores tribunales. Tenemos 2 casos. Víctor en Brasil, Pretoria en Colombia. Los dos básicamente funcionan o tienen el mismo objetivo. Ponderar si en el caso que se estudia se encuentran o no los recaudos sustanciales que hacen al estudio
que abren o no la competencia de los superiores tribunales, que ya saben que es limitada. En Víctor son las causas de repercusión general, y en Pretoria, en estos momentos se me fue la terminología, pero tiene que ver con la prioridad de los casos. La prioridad de los casos. Según distintos patrones, que tienen que ver con criterios de salud, con criterios de estado económico de las personas, rango etario, etcétera, etcétera. En los dos, los jueces tuvieron que sentarse, y las juezas tuvieron que sentarse y determinar cuáles son las causas sobre las cuales querían trabajar. Y obviamente, en un entendimiento con la gente de programación, atacaron en ese Pareto a el famoso 80 y fueron por el grueso, los cuales hizo alivianar la crisis cuantitativa que depende de la cualitativa. En función de lo que atiendo, de mi competencia, es lo que termino después atendiendo finalmente respecto a la procedencia. Si yo abro el abanico de posibilidades, obviamente voy a tener más para atender. Entonces ellos fueron sobre lo que más se trabajaba para poder establecer un filtro, y solamente si pasaban, luego de una revisión, obviamente lo puedo atender de forma manual, si se quiere. Víctor recibía 500 causas por día. Pretoria, Víctor no, el STF, el Superior Tribunal Federal de Brasil, recibía 500 causas por día en un examen que duraba entre media hora y 1 hora y media por expediente. Eso se redujo tan solo a 5 minutos de ponderación con Víctor. Pretoria recibía 2.700 causas por día, acciones de tutela, 2.700 acciones de tutela por día, que tardaban 36 minutos en solamente determinar si la causa era prioritaria o no. Pretoria lo hace en 5 segundos. Esto lo pueden ver, se meten en YouTube, ponen Pretoria y ALAP, y pueden ver ahí cómo trabajaba, y hay un video explicativo de Juan Corbalán que lo muestra. Robótica, y ya vamos terminando. China, robótica. ¿Para qué sirve? Atención a la ciudadanía, atención a los profesionales. Hoy hicieron una pregunta: ¿cómo puede trabajar la EA para el acceso a la ciudadanía? Bueno, a través de estas herramientas. Orientación a la ciudadanía, orientación al abogado. ¿Dónde queda el juzgado? ¿Dónde queda esto? Y obviamente mucho más compleja, tiene la capacidad de responder hasta 40.000 preguntas jurídicas en distintos idiomas, porque ha sido entrenada con más de 20.000 regulaciones, CIAOFA en China. Y Courts, para trámite virtual, automatizar el seguimiento de los pasos a través de una plataforma en donde voy adjuntando pruebas, voy introduciendo presentaciones, voy ingresando presentaciones, y eso se va automatizando hasta que llega el punto del juzgamiento, que, como les decía, en China es otro estado, otros valores, pueden ser juzgados por una IA. Y después tenemos, bueno, Veripol en España, procesamiento de lenguaje natural para determinar, esto es en sede policial, pero está volcado a justicia, porque después hay una revisión, determinar la veracidad o no de una denuncia policial conforme a determinados criterios textuales, digamos, de escritura, que hacen denunciantes en casos de delitos de robo y hurto en objetos personales, que tienen por objeto cobrar pólizas de seguro. Me robaron el teléfono, me robaron el auto, me hurtaron la cartera. Bueno, van a la policía, hacen una denuncia, el sistema, a través de los patrones de información, detecta si la denuncia es veraz o falsa a través de unos parámetros de veracidad, y en los cuales el investigador decide o no continuar con la investigación judicial o la investigación fiscal policial. Biogen, aplicado a sistema de gestión para denuncias basadas en el género, todo lo que tiene que ver con documentación asociada al trámite y
lo que es determinación de valoración del riesgo para establecer una medida, por ejemplo, de provisión de acercamiento. Un caso que yo lo estoy ahí estudiando bien, pero un caso en donde se estableció, digamos, un error judicial. Después, Martín, cualquier cosa, ponete en contacto y lo discutimos y lo ampliamos. Porque a veces las noticias y los comentarios que se hacen a veces no terminan siendo así, pero hace muy poquito aparentemente hubo una mala consideración respecto al riesgo y hubo una muerte seguida con respecto a esa errónea valoración y se estableció responsabilidad. Y para cerrar, compa, ya lo hablé, el juez inteligente, que es un sistema experto de Colombia, pero es para el mundo, que asiste al juez en la valoración conjunta de la prueba. Lo que hace es ordenar la prueba y establecer el grado de relevancia y pertinencia y la credibilidad para después, una vez ordenada, poder calcular el peso probatorio de cada una de las pruebas con respecto a los hechos que se alegan a la demanda y puede determinar si la pretensión debe ser acogida o debe ser rechazada. En definitiva, hay inteligencia artificial que se ocupa, como dije, de determinadas actividades jurisdiccionales puntuales, más allá de estas que le hablé de acá del caso de China, pero lo ponemos así como ilustrativo, pero siempre son abocadas sobre aquellos etapas del procedimiento en donde se hace o un cuello de botella porque hay una sobrecarga o cuando se quiere establecer un mayor grado de precisión, cuando se busca una eficacia mayor a la que tiene la persona humana como producto de esta imposibilidad de administrar tantos datos a la vez. Eso es, Mario, más o menos el breve paneo de Genial. Ahí justicia. Eugenia nos aportaba que ellos usan para las ejecuciones fiscales federales, entiendo yo, en Cava, Dacia, que no lo conocía, debe ser muy parecido a un lugar donde claramente podemos aplicar en ejecuciones fiscales, proceso ejecutorio en general, parecido a lo que probablemente hagamos en Mendoza. En Córdoba. Sí, pero si mal no entiendo es El de Córdoba, ¿no? Ese ya automatización de lo conocí, documentos. lo desarrollaron con Sedi, quiero. Sí, el de Córdoba lo vi. Sí, está bien. Después cualquier cosa que se contacte conmigo, no sé quién lo puso, Euge, pero es automatización de documentos, o sea, no, la ponderación la hacen ustedes, simplemente es identificación y clasificación de Automatizan. recaudos, ¿no? ¿Puede ser? Si le No, responde no sé rápido si Euge. querés abrir el micrófono, Eugenia, contarlo. Pero el de Córdoba, le abrevié y puse Cava, y por eso no lo conocía, el de Córdoba sí. No sé, no. Euge. No, bueno, lo dejamos para la próxima. Bueno, Seba, como siempre, mil gracias. Siempre que te pedimos, salí a la cancha, entonces te corresponde que te aplaudamos tipo cancha Independiente de Avellaneda, cancha llena, digamos. Quiero agradecerte porque tomaron las imágenes del estado de la ciudad de La Plata desde donde me encuentro. Así que me hiciste sentir local. Claro. Es verdad, es verdad. Bueno, Seba, muchísimas gracias como siempre. Nos vamos a estar viendo lunes y martes también con vos. Y bueno, creo que ha sido una gran clase. Miren, le metimos 3 horas, ni descansamos. Por nosotros nos hubiéramos quedado un tiempo más. Vino el Dream Team. No estuvo el comandante, pero siempre está en el espíritu y por lo menos en la deepfake estuvo. Así que bueno, mil gracias Seba, Enzo, Ceci, no sé si todavía están. Celi, ¿algún anuncio más? Nos vamos a ver miércoles. Este sábado no hay, porque la capitana decidió que no. Está bien, porque es feriado largo. No sé por qué no hay el miércoles, pero bueno, aprovechenlo el sábado. Y nos vemos miércoles que viene 18 horas con Nano Kiel, Design Thinking. Y no sé si queda algo, Giancarlo, Celi. No, creo que estamos completos. Sí, recordarles que si quiere inscribir para recibir el streaming del Congreso. Ok. Ahí está la Bibi pasándolo, vamos a reforzarlo en El link Human. lo pueden tomar de Human del campo y lo pueden repostear para que se puedan subir. Vamos a estar dando asistencia el lunes y el martes también vía QR, así que esperemos que les pueda gustar y nos vemos el miércoles que viene. Tim, muchísimas gracias, Vivi, Celi, Giancarlo, Robert, Colo, todo el equipo.
Gracias de vuelta a Seba, nos estamos llamando. Comunidad hermosa, nos vemos miércoles que viene. Los que nos sigan lunes y martes, nos vamos al cierre con el gran David Bowie.